fieles a Dios. Porque la Biblia nos enseña que aquel siervo fiel le dijeron, entra en el gozo de su Señor. Pero ¿qué le dijeron al siervo que no fue fiel? Yo no te conozco, y aún lo que tienes te será quitado. Es decir, amados hermanos, la iglesia de Cristo no puede confundirse diciendo, bueno, de todas maneras Dios sabe cuáles son mis debilidades y Dios tendrá que llevarme a su cielo. La verdad es, mis amados hermanos, que debemos de cuidar nuestra salvación. Que debemos, hermanos, estar claros de qué estamos haciendo. Y por eso, hermanos, la necesidad de este tema de no nos engañemos. Y es que el ser engañados ciertamente es desagradable. Yo creo que si les preguntare quién en algún momento ha sido engañado, pues creo que todos levantaríamos la mano. Con mucho enojo o decepción la levantaríamos. Y es desagradable ser engañado, pero es peligroso ser engañado por nosotros mismos. Creo que eso es desagradable, que nos engañen, pero que nos engañemos a nosotros mismos es peligroso, porque tarde o temprano nos enfrentaremos a la realidad. Porque tarde o temprano, mis amados hermanos, tendremos que asumir la realidad la cual nos rodea. Hay muchos que uno les puede decir, mire, eso no es así, y puede estar tan empecinados, obsesionados, no es que esto es así, engañándose a sí mismo. Y todos los que estamos alrededor podemos aconsejarle, eso no es así, te estás equivocando, estás siendo engañado. Pero el que asume ese engaño, su propio engaño, sufrirá cuando la realidad se le esclarezca ante sus ojos. Dice la Biblia que dos hombres edificaron sus casas, uno sobre la arena y otro sobre la roca. Yo estoy más que seguro que si eso usted y yo lo pudiéramos ver en la playa, no sé en qué playa, no faltó el comentarista que le dijo, no edifiqué sobre la arena. Pero también no faltará el edificador que diga, yo sé lo que estoy haciendo. Ah, no, es que yo sé lo que estoy haciendo, yo ya he trabajado en la arena. No falta, hermanos. Uno de joven pasa por ese momento, que los padres le dicen, hijo, mire, si usted se junta con él, si usted se acompaña con ella, o sea, un decir, ¿verdad, hermanos? No, mamá, si yo sé lo que estoy haciendo, ya tengo edad, ya tengo 17, ya tengo 18, hermano, todavía no se sabe lo que es la vida. Entonces el que se engaña a sí mismo, llegará siempre el momento donde venga la tormenta, y dice la Escritura que la ruina fue grande. Todos, hermanos. Y yo quiero decirle que nos engañemos o no nos engañemos a nosotros mismos, siempre la realidad nos encontrará. ¿Cuántas personas allá afuera creen en sus propios argumentos? Si usted habla con una persona de la manera más tranquila, sin querer hacer pleito, ¿verdad?, con la Biblia, yo sé que vamos a tener conocidos que nos digan, no, si es que yo estoy bien con Dios, si es que yo no le hago mal a nadie. Esos son criterios que cada uno de nosotros se formula. ¿Sabe cuál es el problema? Que los tomamos por verdad. El problema no es que tengamos una idea de cómo pueden ser las cosas. El problema es que yo edifico y estructuro mi argumento y después lo creo. Y el peligro es que si mi argumento no es bíblico, no es el argumento que la Biblia me da, yo voy a tener una gran ruina. Porque la verdad siempre va a prevalecer contra las mentiras que yo pueda estar creyendo. Así que posiblemente tengamos familiares o conocidos a los cuales hay que ayudarles a decir, mira, la única verdad absoluta es la Escritura. La única verdad absoluta que nos llevará al cielo es la Escritura. Mis argumentos, mis pensamientos, mis experiencias de vida, mis conclusiones de vida siempre serán comprobadas ante la realidad que me rodea. Es decir, todo hombre llegará al punto, y se lo voy a explicar y se lo voy a decir quizás, no sé si es a largo o a corto plazo, no lo sé, pero todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Y ahí nos vamos a dar cuenta que si lo que habíamos creído era una verdad o nos estábamos engañando a nosotros mismos. Pero para no llegar a ese punto, de uno bien contento, vamos al tribunal de Cristo, ya cuando el Señor nos llame, y que el Señor le diga, yo nunca te conocí.
¿Y por qué no si yo iba a la iglesia? ¿Qué dice Mateo? Bueno, según Mateo, Jesús decía: en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y qué le va a decir el Señor? Yo nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Todas esas gentes que asuman que están bien con Dios por lo que en algún tiempo hicieron, van a llegar quizás con el pecho un poco inflado, ¿verdad? Y van a llegar rectecitos: Señor, aquí vengo. ¿Cuál es mi corona? ¿Y qué le va a decir el Señor? Solamente el que hace la voluntad de mi Padre, este entrará en el cielo. Entonces, personas que, queremos evitar llegar al punto de estar ante el trono del Señor, ¿verdad? Y ahí que se nos diga: no, tú estabas creyendo lo que tú querías. Así que para no llegar a ese punto, hermanos, debemos reducir al mínimo todas las mentiras que nosotros podamos estar creyendo. Juan detectó que la iglesia se confunde muchas veces. Juan, al que hemos leído, si usted nota en el capítulo 1, a partir del versículo 5, el apóstol Juan comienza a decir ciertas cosas que a veces nosotros consideramos como que estamos bien, pero Juan dice: no es así. A manera de poder entender lo que estoy diciendo, vamos a leer el versículo 5. Dice de esta manera: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Nota el versículo 6. Dice: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, dice, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Verdad que ahí está diciendo? Si nosotros asumimos, si nosotros decimos de nosotros mismos que tenemos comunión con él, pero andamos en tiniebla, la realidad es que estamos mintiendo. O sea, según el ejemplo de Juan, dice Juan: algunos dicen que están en comunión con Dios, que Diosito lindo con nosotros, pero si andan en tiniebla, la realidad es que están mintiendo. Pero dice Juan: si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Esa es la parte de la verdad. Vamos a ver. De este lado yo me engaño diciendo yo tengo comunión con Dios. Yo digo, Juan dice: si decimos, si nosotros aseguramos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en tiniebla, estamos engañándonos a nosotros mismos. Porque dice Santiago que a Dios nadie los puede engañar. Amén. La Biblia nos enseña que Dios no puede ser burlado. Es decir, ¿qué pasa cuando yo estoy diciendo que tengo una verdadera comunión con Dios y ando en tiniebla? El que se engaña soy yo mismo. Mí mismo. ¿Se acuerdan del anuncio? No me acordaba que me estaban grabando. Un pequeño comercial en que no nos pagan, ¿verdad? Nos engañamos a nosotros mismos. Pero ¿cuál es la parte de la verdad? La verdad es que si andamos en luz como él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. En la vida práctica esto se refleja diciendo: no, yo estoy bien con el Señor, pastor. Nosotros, hermanos, pretendemos que con nuestro nuevo horario, después de cada predicación los días domingos, poder ministrar a quien necesite fuerzas, poder orar por él, pedirle al Señor su favor. Si la semana le tocó bien pesada en el sentido de las presiones, de las angustias, el trabajo siempre va a ser pesado. Pero cuando estamos solventes en nuestra alma, hermanos, no hay trabajo pesado. Se sonríe cada vez que hay que trabajar, ¿verdad? Con gozo, con alegría. Cuando tenemos a Cristo, hermanos, trabajamos con gozo, con alegría, y nuestro trabajo se vuelve excelente. Amén. Por pesado que sea. Yo trabajé, hermanos, cargando hierro, tubos, y hermanos, eso no era tan gozoso cuando nos tocaba cargar. Pero se puede. No voy a decir que la mayoría de veces lo hice con gozo, ¿verdad? Pero se puede trabajar por pesado que sea. Pero si no hay paz en el corazón, por liviano que sea el trabajo, siempre vamos a sentirlo pesado. ¿Sí? Por liviano que sea, ¿verdad? Solamente están darle clic, clic, clic.
así sea solamente dar una tarjetita, ¿verdad? Lo vamos a sentir pesado. Ahora bien, dice la Escritura que en la realidad quien tiene verdaderamente comunión con Dios, ellos tienen comunión con unos con otros. ¿Qué pasa cuando ya no hay comunión entre nosotros? ¿Será que toda la iglesia está mal? ¿O será que mi comunión con Dios está mal? ¿Qué pasa cuando yo digo, no, hermano Roberto ya ni me mira? No, hermano Ulises. ¿Será que realmente, verdad, todos están mal y todos están en contra mía? No, muy probablemente mi comunión con Dios está fallando y por eso no puedo hacer comunión con su pueblo. Y así podemos decir, no, es que en esa iglesia no hay amor, hermanos. No, yo escuché en alguna ocasión, tengan misericordia, pero se lo voy a decir dónde lo leí en un chiclín, de un chino que en las noticias escuchó que un loco viajaba a sentido contrario en una carretera de 5 carriles. Y el chinito dijo, aquí no hay un loco que está manejando en sentido contrario, aquí hay miles, dijo. En realidad él era el que estaba caminando en sentido contrario. Entonces él pudo haber dicho, aquí hay miles de gente que está equivocada. No, el equivocado era él. Yo podría decir, no, aquí todos los hermanos son una bola de hipócritas. Realmente preguntémonos si nuestra relación con Dios está bien. Porque dice la Biblia que depende mi relación con unos con otros, dependerá de cómo está mi comunión con Dios. Pero bien, este es un ejemplo que quería poner nada más. Dice el versículo 8, escucha esto, qué maravilloso. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice Pablo? Perdón, Juan. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, si yo asumo que no tengo pecado, que yo no fallo, ciertamente, hermanos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Y ya lo vamos a ver más adelante de una manera más práctica, en un caso que le ocurrió a Jesús. Pero yo quiero decirle, hermanos, que nadie es tan bueno para decir que no tiene pecados. El día que yo diga, hermano, mire, yo como pastor, la verdad que yo estoy solvente con Dios, hermanos, estaría en contra de la palabra de Dios. Porque ¿cuándo dejaremos de pecar? Sino hasta que tengamos un cuerpo glorificado. Sino cuando lleguemos, como dice Juan, ¿verdad? Lleguemos a ser lo que se nos ha prometido que seremos. Pero mientras estemos en esta tierra, siempre estaremos cometiendo alguna clase de pecado, sea visible o sea interno, pero algo estamos fallando. Y si decimos que no mentimos, dice la Escritura, hacemos a Dios mentiroso. Es decir, yo no puedo tener mi vida cristiana en el sentido de cómoda, de decir, no, yo estoy bien con Dios. Yo no fallo, hermanos. Yo estoy con Dios, yo estoy calidad. Siempre. La condición del hombre siempre va a ser de necesitado. Necesitado de venir a su casa, a su presencia, para ser renovado por su Espíritu Santo y por su palabra. Así que siempre nosotros hemos de cometer alguna clase de pecado. Lo que sucede a veces es, hermanos, que ciertamente podemos ser pasivos, ¿sí? Podemos ser tranquilos, callados, como su servidor, ¿verdad? No, broma, yo no soy callado. Pero hay quienes que son tranquilos. Yo he conocido personas tímidas, pero tímidas. Y me casé con una de ellas. Ay, hermanos, no hablaba. Pero no porque sea tímido no quiere decir que no peca. Porque el pecado no es solamente la consumación de una mala obra. El pecado nace del corazón nuestro. ¿Sí? El pecado está latente en el corazón de los hombres. Dice la Escritura que de aquí nacen las guerras. Que si codiciamos con nuestros ojos ya pecamos. Vea que para codiciar no necesariamente uno debe de abrazar, tocar o consumar algo, sino que con solo desear en nuestro corazón, con solo decirle fatuo a un hermano, dice la Biblia que ya pecamos.
Entonces pecamos con ver, con oír, con hablar, con pensar. Entonces es aquí donde no podemos engañarnos. Todos necesitamos continuamente ser renovados por la palabra de Dios, acercarnos para pedir a Dios perdón, porque el día que el cristiano crea que no tiene pecado, ahí surgirá uno muy feo que se llama orgullo. El día que yo considero que yo no le fallo a Dios y mi hermana Sandra sí, en ese momento me volveré un religioso y orgulloso a la misma vez. Yo debo estar consciente, hermano, usted esté consciente que a este lugar hermoso y lo queremos poner más bonito para bendecir a Dios. Todos los que entramos por esa puerta venimos arrastrando una patita, con un brazo quebrado. Todos venimos necesitados de que el Señor nos limpie, nos perdone, nos restaure, nos levante. Esta es la casa de restauración. Esta es la casa donde tenemos sanidad en nuestras almas. Venimos como vengamos, hermanos, y aquí el Señor nos forja como a sus discípulos. Esta es la casa de restauración. Venimos, hermanos, con cuántas heridas en el corazón. Venimos con tantas marcas que parecemos tigres, ¿verdad? Todos calaseados. Sin embargo, hermanos, aquí es el lugar donde encontramos reposo, consuelo. Dijo Jesús: acérquense, vengan y hallarán descanso para vuestras almas. Aquí venimos todos los cargados. Jesús dijo, bueno, no puede ser, pero que Él no vino para los sanos, sino para ¿quiénes? Para los enfermos. Para los que ya descubrieron que están enfermos. Para los que ya descubrieron que no pueden por sí solos, que necesitan a alguien que les ayude. Esa calidad de personas son las que nos reunimos en este lugar. Yo pensé que eso la gente santa ni aquí. No, hermano. Venimos a santificarnos, hermano. Venimos a buscar su perdón. No podemos entrar por esa puerta, ¿verdad? Va a entrar San Wilfredo. Siéntese, hermano. Venimos con tanta falla. Y yo no quiero que usted se vaya a desilusionar. Yo no quiero que usted vaya a bajarle la moral y el ánimo, porque en algún momento puede haber una falla que yo tenga, porque aquí cualquiera nos podemos decepcionar unos contra otros, hermanos. Pero ¿qué nos tocará? Dice la Biblia, ustedes los espirituales, los que dicen ser espirituales, ¿verdad? Ustedes los espirituales, carguen, restauren al que falló. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede, bueno, vamos a poner en el mal ejemplo, ¿verdad? La iglesia que cree que está en una gran altura espiritualmente hablando, comete un grave error. Y es que comienza a juzgar. Y la iglesia no está en la condición de juzgar, porque no es Dios. Ese atributo solo le corresponde a Dios. Dios es un juez y es justo, dice la Biblia. Pero cuando nosotros juzgamos a veces no somos justos, ¿verdad? No, porque queremos que caiga fuego del cielo como los discípulos, ¿se acuerdan? Señor, oramos para que caiga fuego. No, les dijo Jesús, ni ustedes saben qué tipo de espíritus son. Queremos que le caigan las 7 trompetas, ¿verdad? Y nosotros ¿qué? Veamos la viga que tenemos en el ojo. ¿Se da cuenta cómo si nos engañamos a nosotros mismos? Diciendo, no, es que mira, que viera que el hermano, usted no sabe lo que yo vi. Pues sí, pero ¿y nosotros? La Biblia dice que nos consideremos a nosotros mismos. No sea, dice Pablo, que también nosotros pequemos. ¿Por qué? Porque todos tenemos la probabilidad de fallar, hermanos. Así que yo quiero mostrarle un ejemplo en el libro de Apocalipsis. Quiero que me acompañen. Permítame que no me acuerdo. Capítulo 3. Yo quiero mostrarles a usted de un hombre que se engañó a sí mismo. Nos da gusto ver a Julián aquí. Y a usted también, hermano. Dice la Escritura,
Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Escucha esto: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Está fuerte, ¿verdad? No se preocupe, que eso se lo dijeron a él. Sí, porque a veces sentimos que, Padre, en un pequeño escenario que quiero mencionarle para poder entrar en el contexto. Usted sabe que en este blog de Apocalipsis, el Señor le habla o le manda a hablar o a decir a los pastores de las iglesias que usted puede ver. En este caso es el pastor de la Odisea, dice al ángel de la iglesia. Dice la Biblia que el Señor le dice: yo conozco tus obras, yo te he visto y veo que no eres frío ni caliente, y veo que estás... ¿Qué tal, hermano? Más o menos. ¿Cómo va, hermana? Entonces, ese nivel intermedio, así lo consideraba. ¿Quién se consideraba así? ¿El ángel o el Señor? Lógicamente, ¿verdad? El Señor le está diciendo: yo he visto que no eres ni frío ni caliente. Ah, pero ¿qué decía el ángel de la iglesia de sí mismo? Él decía: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es decir, todo lo que él pudo haber hecho, porque realmente la iglesia de la Odisea sí estaba bien posicionada, hermano. Ahí había gente de dinero. O sea, literalmente tenían dólares, bueno, dólares no, pero sí tenían dinero. Así que él, por lo que veía, que por lo que había construido, que por lo que había hecho, decía: no, es que yo no tengo necesidad de nada. Y yo puedo asumir, y asumamos, ¿verdad?, que no solamente podía decir eso del ámbito material, sino que también del espiritual. Yo quiero decirle: no consideremos, hermanos, que estamos bien con Dios por las cosas que tenemos. Hermano, Dios me lo bendiga. La mano me va a dar, hermano. Eso quiere decir que Dios ha sido fiel a su palabra. Y esa es una cosa muy distinta que la otra.
Dios siempre va a hacer misericordia. Dios siempre atenderá al menesteroso. Dios siempre va a recibir al humillado independientemente sea creyente o no. Si la persona se humilla, podrá alcanzar el favor, la misericordia de Dios. Pastor, ¿y qué está diciendo? Estoy diciendo que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Pero otra cosa es muy distinta, que es la bendición de Dios. Una cosa es que la gente pueda gozar de la misericordia, pero la bendición es para los hijos. Jesús le dijo, no sería bueno darle el pan de los hijos a los perrillos, le dijo a la mujer. La bendición es para usted, lógicamente, pues su gracia, ¿verdad? Su misericordia. Este ángel, el ángel de la iglesia de la Odisea, decía que yo tengo todo, que estoy rico, me he engrandecido. Hay grandes organizaciones, hermanos, religiosas, fuertes, económicamente hablando, hermanos, y no por eso están bien con Dios. Le voy a decir algo, hermanos, que tal vez nos dé una peseta, decía mi abuela, en la frente. Quizá no me convenía porque ya me olvidó. Pero sí, me acordé. Este ángel decía, me engrandecí, o sea, me hice grandote. Ensanché mi territorio, entonces no tengo necesidad de nada, estoy bien con Dios. Pero yo quiero decirle algo, que hasta el diablo provee riqueza. ¿Cómo? Y Noé le dijo, si postrado me adorares, te voy a dar todos los reinos y la gloria de ellos. Por eso no se sorprenda que de pronto se rumore que un cantante ha hecho pacto con el diablo. Porque él le ofreció a Cristo, póstrate y adórame y te daré los reinos de la tierra y su gloria. ¿Sí? Así que decir, mira hermano, el hermano está en victoria. ¿Y por qué? Mira el carro que anda. Nissan Sentra. El gris. El gris. El Spark que anda. El maquinón. ¿Por eso podemos considerar que Dios está con nosotros? No. Porque tampoco podemos considerar que por la pobreza Dios no está con nosotros. Hoy, usted puede escuchar de los grandes apóstoles y profetas que dicen, no, si usted no tiene casa en su carro, la bendición de Dios no está con usted. Usted está en pecado. Mira, mi amado hermano, Job lo perdió todo. Hoy el falso profeta nos dice que si no andamos con carro, no, si yo para ello, yo sería un pastor espiritualmente acabado porque no tengo carro. Pero fíjese que no. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo que ni el Hijo del Hombre tenía donde recostar su cabeza. Estar bien con Dios jamás lo reflejará si tengo o no tengo. Porque Jesús ni la tumba tenía, pues, a él se la prestaron. Bueno, ni la cruz era de él, era nuestra. No tenía donde recostar su cabeza. No tenía casa. Dormía donde le caía la noche. Viéndolo de esa manera, el que tiene ese tipo de pensamiento pudiera decir, pues Jesús estaba mal con Dios, porque no tenía donde recostar su cabeza. ¿Verdad que es imposible, hermanos? El problema de acá, que él decía, lo tengo todo, me engrandecí, tengo todo, no tengo necesidad de nada. Pero mire, eso es lo que él decía. Pero ¿qué le dijo el Señor? Le dijo de la siguiente manera: porque tú dices, soy rico y me he engrandecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Oiga bien, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Lo que tú no sabes, le dijo, lo que tú no te has dado cuenta, tu realidad es que tú estás en la calle espiritual. Lo que tú no sabes es que tú eres más pobre que el pobre de la tierra.
eres desventurado. Nos gusta cuando nos han dicho bienaventurado, ¿verdad? Bendecido, feliz. Pero ¿cuál es la contratesis de bienaventurado? Desventurado. Una persona que no tiene la bendición, una persona que no es feliz. Y ahora, ciego. El mismo engaño que él había creído, su misma mentira, lo había cegado. Él decía estaba bien, pero la realidad era su corazón. Y corre el riesgo que mi misma, según postura, ¿verdad? Yo digo que estoy bien, puede que sea un engaño. Amén. Ahora bien, sigamos. Dice que es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero ¿cómo llegamos a ese punto? ¿No se ha preguntado? Es tremendo, ¿verdad? Decir, no, yo estoy bien con Dios. Hay muchos siervos, ministros, que fallaron a Dios hace mucho tiempo, muchos años. Y que para cualquier hermanos, yo creo que allá afuera hay como 6 hermanos. Tal vez uno de ellos me ayuda. Hermano Wilfredo, si allá afuera hay alguien que no tiene nada, dígale cliente, por favor. ¿Cómo llegar al punto de creer que estoy bien y estoy siendo ciego, desventurado, desnudo? Vamos a terminar, hermanos. Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 22. ¿Lo encontró? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando yo comienzo a estructurar en mi mente mentiras que después me las creo, cuando dejé de oír la palabra, dejé de hacerla. En el momento que nosotros obviamos, hermanos, la palabra de Dios, la podemos ser oidores, pero el asunto es que seamos hacedores de ella. Dice, repito, porque sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Podemos escuchar la palabra, el asunto es practicarla, ser un evangélico practicante. Yo estoy de acuerdo con lo que creo que hasta el pastor general lo ha dicho. La iglesia tiene que volverse a ser evangélica. De 100 que podemos entrar, ¿qué tal que 50 oigan y practican? ¿Y qué tal el otro 50 solamente oye? Yo les aseguro que el que solamente oye y no practica, él solito se formulará mentiras después y después él se las va a creer. Sí, hermano, yo escuché la prédica del pastor, pero para mí esto significa esto. Hermano, si la palabra de Dios le aprueba lo que usted está pensando y creyendo, pues gloria a Dios. Pero si no, vuélvase a la palabra. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice, ¿verdad?, el pastor, ¿verdad? Pero para mí significa esto y lo otro y lo otro. Bueno, si le ha funcionado para el crecimiento de la salvación, siga adelante. Pero si no, vuélvase a la palabra. Porque ahora es más el porcentaje de cristianos oidores que el hacedor. Y nos han llamado a ser hacedores del evangelio y no tan solamente oidores. Porque si solamente soy oidor, que dice la escritura, me estoy engañando a mí mismo. ¿De qué manera? Que porque creo que vine a oír, estoy bien con Dios.
que porque creo que vine al culto, estoy bien con Dios. Estaré bien con el Señor cuando sea hacedor de la palabra y no tan solamente oidor. Dice la Biblia, porque no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que oye la voluntad de Dios. No, ¿verdad? Dice el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel asunto no es que usted oiga ni que se la sepa, sino que haga la voluntad de Dios. Porque si no, hermanos, el Señor le puede dejar que usted avance hasta donde quiera, pero en el día que nos presentemos al tribunal de Cristo, nos va a decir, yo no te conozco. Es mejor desmentirnos hoy que llegar al cielo engañados por nosotros mismos, hermanos. Es mejor que ahorita que, de alguna manera duele, ¿verdad? E incomoda, pero que después, habiéndonos acercado a la verdad, obedezcamos a ella. Entonces, hermanos, podemos decir estamos bien con Dios. Así que no se trata de oírla, sino de hacerla. De otra manera, repito, nos estaremos engañando a nosotros mismos. ¿Quiere que me acompañe? Hoy sí ya vamos corriendo. Acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 18. Versículo 9. Quiero que lo leamos despacito, hermanos, para que lo podamos entender. Lucas capítulo 18, versículo 9. ¿Lo tienen conmigo? Amén. Leámoslo despacio. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Lo volvemos a decir, dice que a algunos que estaban ahí con él, que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a otros. Se confiaban en sí mismos, confiaban en su propia justicia. Mira hasta dónde lleva el hecho de engañarnos a nosotros mismos. Ellos, a los que Jesús les va a hablar, les dice la Biblia que a esta multitud, a estas personas, ellos estaban confiados en su propia justicia. Si usted les preguntaba a ellos, ¿qué tal? ¿Cómo está? Él decía, yo soy más recto que usted. Pues a ellos Jesús les quiso hablar. A los que por su autoconfianza, ¿verdad?, engañados por sí mismos, ellos aseguraban que eran justos. ¿Y sabes cuál es el fruto? ¿Sabes cuál es el problema? Que después menospreciaban a los demás. El que dice, no, es que el hermano mío ora. Yo sí. Está peor que el hermano que no ora. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero nuestra autojustificación, mis amados hermanos, es peligroso también. ¿Sabe por qué? Porque verdad que nadie se va a poner un juicio a sí mismo, un juicio justo, ni duro. No, nosotros lo que hacemos es decir, no, si yo solamente lo que dije fue la verdad. Si yo no tengo pelos en la lengua, pelos nadie tiene, hermanos, en la lengua. Bueno, digo yo, vea, pero yo creo que no. Y lo que él quiere es nada más justificarse de que se desahogó con la otra persona. No, hermano, es que yo digo la verdad, las cosas así como son, ¿no? Y ahí le mete también su enojo, ¿verdad? Así que nuestra propia justificación siempre será injusta. Cuando el padre quiere castigar al hijo, al niño, ¿verdad? ¿Qué le va a decir? No, mamá, si yo solamente estaba haciendo eso y se quebró. Como antes les he dicho, ¿verdad? Minimizan el problema para minimizar también la culpa. Y cuando nosotros nos autojustificamos, naturalmente minimizamos la falla para sentir menos culpa. Y así sentirnos justificados.
Pero quiero decirle, nuestra justicia, hermano, no se compara a la verdadera justificación que tenemos en Cristo. Porque cuando yo quiero declararme justo, para que me salga más fácil, voy a decir que no era tanto el pecado, ¿verdad? No, si son fallitas de carácter que uno tiene, no. Eso se llama obras de la carne, las cuales hay que hacerlas morir. No, hermana, si mire, yo lo único que tengo es que yo no me le quedo callado a nadie. Detallito. No, la Biblia no dice que es un detallito, ¿verdad? La Biblia dice que es pecado. Entonces, estos que confiaban en sí mismos como justos, es decir, ellos se sentían cómodos, ellos decían, no, yo soy justo. Ellos lo que hacían, como al poderlo entender de esta manera, es que ellos lo que hacían era sentir un poco cómodos con lo que habían hecho y así no sentir tanta culpa. El problema es, y el problema se agranda cuando yo, creyendo que soy justo, comienzo a menospreciar a mis hermanos. Ay, Dios, pastor, él ni ora. Pero yo le voy a decir algo. Que el que se justifica a sí mismo delante de Dios, que es justo y es verdadero, y lo ve todo, hermano, qué atrevidos somos a veces, ¿verdad? Señor, si yo soy bueno, y Dios conociendo nuestro corazón, hermano. ¿Qué decís, Alejandro? No, que yo soy bueno, Señor. ¿Qué decir? No, que yo soy bueno y soy justo delante de ti porque hago esto y lo otro. Si yo te conozco, hijo. Si yo te veo. Si yo también escucho cuando ofendes. Si yo también te entiendo las indirectas. Así que no tenemos justicia propia. Pero aunque así hiciéramos una larga oración, yo le quiero decir algo, no será escuchado. Se lo compruebo. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro, ¿qué era? Publicano. 2 extremos, como decir blanco y negro, o negro y blanco. 2 extremos grandísimos, o bien separados. El fariseo que se justificaba a sí mismo se autoengañaba diciendo que era justo, y el publicano que nadie lo quería, hermanos. Los publicanos eran los recolectores del impuesto. Ellos eran empleados de gobierno, ¿verdad? Del Ministerio de Hacienda. No, que a la hora de pedir, pero esa es otra cosa. Por lo tanto, nadie los quería, porque realmente eran injustos. Para que lo veamos de esta manera, los judíos, los discípulos, el Señor y todo su pueblo, ellos estaban bajo el imperio de Roma. Así que los romanos tenían a su gente allí para cobrar impuesto a Israel, a los judíos. Así que venía el publicano, que era el que estaba entre Roma y los judíos, a cobrar impuestos. Y estos publicanos cobraban más. Decir, bueno, el impuesto son 100, pero estoy construyendo mi casa, así que dame 150. Ay, hermano, y que se metan con el dinerito de uno, ¿verdad? Que andante. Ahí se subió el pasaje y todos, ¿verdad? Comenzamos a hacer cuentas, ¿cuánto vamos a caminar de adelante? ¿Por qué? Porque es bien difícil. Entonces la gente no quería a los publicanos, porque eran injustos, porque eran mentirosos. Así que ahí estaba un malo y alguien que se creía bueno. Los dos subieron a orar. El fariseo se puso en pie, oraba consigo mismo. ¿Cómo oraba él? Mire, oraba de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones. Y se le queda viendo al pobre publicano, ¿verdad? Injusto. Y el pobre publicano ahí más lloraba. Adúlteros. Ni aún como este publicano.
Bueno, ahí él se lo mandó a decir, pero él solo lo dijo. Ni aún como este publicano. Véanme, hermanos. El fariseo se puso en pie y dijo: Padre, te doy gracias porque no soy como otros hombres. Y se le quedó viendo al publicano. Así que injustos, ladrones, adúlteros. Mira, hermanos, gocémonos que somos hijos de Dios, pero nunca, jamás menosprecia el que no conoce a Cristo, porque entonces también tendríamos orgullo. Veamos al que no tiene a Cristo en su corazón como a alguien necesitado y así abracémoslo, según el amor de Dios, ¿verdad? Pero nunca diga: Señor, gracias te doy porque no soy como los microbuseros, Padre, necesitado y así abracémoslo, según el amor de Dios, ¿verdad? Gracias te doy, Señor, porque no soy como tanto malacate en la calle. ¿Y de dónde crees que has salido, hijo? Gracias te doy, Señor, porque no soy como... No, hijo, eras peor. Te doy gracias porque no soy como la vecina que solo chambreando anda, Señor. ¿Por qué pudiéramos llegar al punto de orar así? Porque yo me considero bueno, hermano. Mire, el problema no es achacarnos que somos malos. El problema, bueno, más bien, la intención de este tema es hacernos ver que podemos llegar o estar en el momento de engañarnos a nosotros mismos, para evitarnos que en aquel día se nos niegue la entrada. Así que el fariseo, ¿verdad? Gracias porque nos... Y ahora ya no lo dijo así con indirecta, ¿verdad? Mira, hermano, esas de las indirectas es pecado también. Mira, hermana Conchita, yo le voy a ayudar, pero no así como aquella hermana que usted ya sabe cuál, ¿verdad? Mire, si usted va a ayudar, ayude, pero no menosprecie a nadie. Mire que el Ministerio de Mujeres se está fortaleciendo bastante, y así al paso que va creciendo, hay que meterle oración, porque también así crecen a veces los problemas, ¿verdad? Porque no logramos ponernos de acuerdo. Si a veces uno mismo no se puede llegar a un acuerdo, ya teniendo 25, hermanos, formas de pensar es difícil. Si uno dice: me voy a poner esta camisa, ya la plancho y después no le gustó, ahora póngase a pensar luchar con 25 personas más, ¿verdad? Así que bien, el fariseo dice: no soy, la verdad, Señor, te voy a decir algo. Gracias te doy porque no soy como este publicano. Jesús en otra ocasión le dijo a los fariseos y a los escribas: hipócritas. Pero bien, miren lo que el fariseo confiaba. Ayuno 2 veces a la semana. Doy el diezmo de todo lo que gano. Así que él decía: yo estoy bien. Mire, yo ayuno. Mis amados hermanos, por esta base bíblica yo le puedo decir a usted: usted puede hacer el ayuno cuantas veces usted quiera, orar todas las veces que tiene, pero si es orgulloso, Dios dice que el altivo Dios lo mira de lejos. Yo he conocido y yo también he practicado en mi juventud, cuando era joven. Aleluya. Cuando era joven, yo ayunaba, vigilaba, leía y nunca crecía espiritualmente. Porque el orgullo es un tapón que se le pone al creyente para que no crezca. No avanza. Así que bien, le tocó el turno del publicano. Bueno, vale hacer ver, ¿verdad?, que el publicano no oró de rodillas. Usualmente los que cantamos, ¿verdad?, le decimos: póngase en la posición que usted quiere, vamos a orar. Pero realmente la posición para orar es de rodillas. Así que él dijo: bueno, no, así para de todas maneras. Pero ahora vamos a ver al publicano, aquel que sabía que sí era malo. El publicano, más el publicano, estando lejos, dice que no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador.
qué le servía al fariseo ocultar lo que llevaba en el corazón si no iba a ser visto por Dios? El publicano no quiso ocultar nada, le dijo: sí, Señor, es verdad lo que te está diciendo, soy ladrón, soy pecador, ten misericordia. Otra versión dice: ten compasión de mí, porque soy pecador. El que se engaña a sí mismo cree que merece buena justicia de Dios. El que no se engaña a sí mismo, él reconoce que necesita la misericordia de Dios. Debemos ser una iglesia que cuando entre por esa puerta, vengamos con un corazón que sepa que necesita la misericordia de Dios, la compasión de Dios. Y no una iglesia que diga: Señor, mira cuánto hemos hecho, ya merecemos el carro nuevo. ¿Sabes cuál es el problema? Voy a terminar con esto porque ya es tarde. Ya son las 12 y el tiempo se nos acabó. Dice, versículo 14: os digo que hablando del publicano, que descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué razón? Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo quiero que veamos, hermano, para que me crean, la voy a cerrar, ¿verdad? Yo quiero que vea que el fariseo no estaba siendo altivo ante el publicano. Yo quiero que vea, hermanos, que Jesús, cuando está hablando del fariseo, no está hablando que el fariseo fue orgulloso ante el publicano. No, lo que está diciendo es que fue orgulloso para buscar a Dios. El fariseo fue orgulloso, enaltecido ante Dios en la oración. Ante esto Jesús dice: el que es enaltecido será humillado, y al que se humilla, al que reconoce que necesita a Jesús, al que reconoce que sí es pecador, y tiene razón el fariseo, que sí somos pecadores, al que pide misericordia, le será dada misericordia. Así es nuestro Dios, hermanos. Un Dios que si nos humillamos, Él es el que nos exaltará cuando fuere tiempo. Quiero invitarle que se ponga sobre sus pies.